La escena que están a punto de presenciar no es una ficción, es un eco congelado en el tiempo, un instante que resuena con la pesadez de una tragedia griega. La mañana del 1 de febrero de 2018, el sol caribeño, indiferente y eterno, derrama su luz dorada sobre La Habana. Es una luz que no juzga, que baña por igual los desconchados muros del malecón, donde las olas del estrecho de la Florida se estrellan con un suspiro salado, y las majestuosas pero decrépitas fachadas de los palacios coloniales de La Habana Vieja. Para los millones de cubanos que inician su jornada, es un día más en la lucha cotidiana, un día de colas, de transporte incierto, de sueños aplazados. Pero en los laberintos herméticos del poder, en los pasillos de mármol y maderas preciosas del Comité Central, allí donde las decisiones se toman en susurros y el silencio pesa más que las palabras, una noticia se desliza con la frialdad de un bisturí de hielo. Un rumor que, al confirmarse, provoca un estupor helado y contenido. Una conmoción que debe ser sofocada antes de nacer. Fidel Ángel Castro Díaz Balart, el primogénito del comandante en jefe, el hombre que Cuba entera conocía con un apelativo que era a la vez un privilegio y una condena, Fidelito, ha sido encontrado sin vida en su residencia del exclusivo barrio de Miramar. La versión oficial, emitida horas más tarde con la precisión glacial y deshumanizada de un comunicado burocrático, hablará de suicidio. Será la culminación, dirán las letras de imprenta, de una ardua batalla de meses contra un estado depresivo profundo. Pero, ¿podemos realmente conformarnos con esa explicación? ¿Es esa aséptica nota de prensa toda la verdad? ¿Puede la historia de un hombre nacido en la cúspide misma del poder revolucionario, un príncipe ungido por el apellido más pesado y resonante del siglo XX latinoamericano, un individuo educado desde la cuna para ser el cerebro nuclear de una nación entera, reducirse a un simple y conveniente diagnóstico clínico? Para el mundo, y crucialmente para la implacable maquinaria de propaganda de su propio padre, Fidelito era el brillante heredero científico de la Revolución Cubana. Un físico nuclear de primerísimo nivel, forjado en las prestigiosas universidades del corazón mismo de la Unión Soviética, el aliado y patrón del régimen. Pero esa, se lo aseguro, es apenas la portada del libro. La fachada pulcra, imponente y cuidadosamente construida para el consumo público y la admiración internacional. Quédense conmigo, porque en los próximos minutos vamos a arrancar esa portada con violencia, para desvelar las páginas prohibidas, manchadas y dolorosas de su biografía. Vamos a sumergirnos en la increíble, fascinante y, en última instancia, desgarradora crónica de un príncipe revolucionario devorado por la sombra colosal de su propio padre. Un sol negro que daba vida y al mismo tiempo lo quemaba todo a su alrededor. Esta es una historia de secretos atómicos guardados bajo 7 llaves en el trópico, de traiciones familiares que harían sonrojar a un dramaturgo griego, y de un desprecio tan público, tan calculado y tan brutal, que acabaría por fracturarle el alma de una forma absolutamente irreparable. Esta, créanme, no es la historia que les contaron. Esta es la historia de lo que sucede cuando el hijo de un dios se atreve a fallar. Para comprender la magnitud de la tragedia de Fidelito, primero debemos viajar en el tiempo. Debemos sumergirnos en el torbellino de romance, poder, ideología y conflicto de clases que marcó su misma concepción. Su nacimiento no fue un evento familiar, fue un sismo político. Fue el fruto de una unión que, vista en retrospectiva, parecía predestinada a la catástrofe. Un microcosmos perfecto de las contradicciones insalvables que desgarraban a la Cuba de los años 40.
Su padre, un joven y magnético abogado llamado Fidel Alejandro Castro Ruz, era ya para entonces una figura incendiaria en los círculos universitarios y políticos de La Habana. No era un simple opositor. Era un torbellino de ambición desmedida, carisma arrollador y una furia revolucionaria que soñaba con dinamitar desde sus cimientos el poder establecido, la oligarquía azucarera y la humillante influencia norteamericana que convertía a la isla en el casino y el burdel del Caribe. Su madre, Mirta Francisca de la Caridad Díaz Balart y Gutiérrez, habitaba un universo diametralmente opuesto. Era una belleza deslumbrante, una de las joyas de la más rancia alta sociedad cubana. Una joven culta y refinada, estudiante de filosofía y letras, que veraneaba en el Country Club de La Habana y se movía en un mundo de chóferes, criadas y bailes de debutantes. Era hija de Rafael José Díaz Balart, un influyente abogado y político conservador, y hermana de Rafael Lincoln Díaz Balart, quien llegaría a ser nada menos que viceministro de Gobernación en el gobierno de Fulgencio Batista, el mismo dictador que Fidel juraría destruir o morir en el intento. Era un amor imposible, un choque frontal entre dos mundos. Romeo y Julieta en el trópico, pero con la política como veneno y la ideología como espada. Se conocieron en el campus de la Universidad de La Habana, un hervidero de ideas, conspiraciones y la violencia del gangsterismo político de la época. A pesar de las abismales, insuperables diferencias ideológicas y sociales de sus respectivas familias, la atracción fue instantánea y fulminante. La pasión, como todo en la vida de Fidel, fue desmedida, un huracán que arrasó con las convenciones. Se casaron en octubre de 1948. La boda fue un gran evento social, una tregua incómoda y temporal entre dos Cubas que pronto se declararían una guerra a muerte. Una tregua sellada con champán y canapés, donde los conspiradores revolucionarios se codearon torpemente con los pilares del régimen. El propio Batista, amigo y socio político de la familia Díaz Balart, fue uno de los que hizo un generoso regalo de bodas a la joven pareja, un cheque de 1,000 pesos, una suma considerable para la época. De esa unión tempestuosa, de esa colisión de mundos, el 8 de septiembre de 1949, nació Fidel Ángel, a quien todos apodaron cariñosamente Fidelito. Este niño no era solamente un hijo, era un manifiesto andante, un símbolo viviente. Su ADN era una guerra civil. Llevaba en su sangre la tensión irresoluble de una nación al borde del abismo, la furia revolucionaria y plebeya de los Castro, y el abolengo político y aristocrático de los Díaz Balart. Su infancia, lejos de ser el remanso de paz que todo niño merece, se convirtió en el primer campo de batalla, en la primera víctima colateral de la guerra privada y pública de Fidel Castro. La relación de sus padres se desintegró con la misma velocidad vertiginosa con la que había florecido. La obsesión política de Fidel, que era más una religión fanática que una vocación, sus constantes ausencias, sus conspiraciones nocturnas, sus viajes clandestinos y, según todos los indicios y testimonios, sus numerosas infidelidades, entre ellas su sonado romance con Natalia Nati Revuelta, fueron la dinamita que hizo estallar el matrimonio. El punto de no retorno, el cataclismo que lo arrasó todo, fue el desastroso pero mitificado asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953. Un acto audaz, casi suicida, que para Mirta y su familia fue la prueba definitiva de que Fidel había cruzado el umbral de la oposición política para convertirse en un terrorista. Fidel fue capturado y sentenciado a 15 años de prisión en el presidio Modelo de la Isla de Pinos. Desde la cárcel,
la separación se hizo no solo inevitable, sino también visceralmente amarga. Mirta, profundamente influenciada por su familia, que veía a Fidel como una vergüenza y un criminal, y completamente desencantada del camino de violencia y fanatismo que había tomado su esposo, solicitó el divorcio. Y es aquí donde comienza el verdadero drama de Fidelito. Un capítulo oscuro, rocambolesco y profundamente traumático que marcaría su psique para siempre. Con apenas 4 años, se convirtió en un peón, en un arma arrojadiza en una guerra personal y política sin cuartel. Tras el divorcio, los tribunales otorgaron la custodia a Mirta, pero Fidel, incluso desde su celda, escribiendo cartas furibundas y manipuladoras, no estaba dispuesto a ceder al hijo que llevaba su nombre, el símbolo de su linaje. La batalla por el niño se convirtió en una obsesión que trascendía lo paternal, para convertirse en una cuestión de honor, de poder y de propaganda. En 1956, después de que Fidel fuera amnistiado y se exiliara en México para organizar la expedición del Granma, se desató uno de los episodios más increíbles y menos conocidos de esta saga familiar. Mirta se había vuelto a casar con un acérrimo enemigo político de Fidel y vivía a caballo entre Estados Unidos y Cuba, con su hijo a su lado. Fidel, desde su base de operaciones en la Ciudad de México, donde conspiraba a plena luz del día, orquestó lo que solo puede describirse como un secuestro. Envió a sus hermanas Lidia y Emma para que, mediante engaños, le arrebataran el niño a su madre durante una visita de ésta a la capital mexicana. Imaginen por un instante el terror de una madre al descubrir que su hijo, de apenas 7 años, ha desaparecido. Llevado por los secuaces de su exmarido, un revolucionario prófugo y conspirador, Fidelito fue retenido por sus tías paternas durante meses. Un tiempo en el que la maquinaria de propaganda castrista ya empezaba a moldear su imagen, fotografiándolo como el pequeño heredero del futuro líder, el hijo del héroe. Pero la poderosa familia Díaz Balart no se quedó de brazos cruzados. Utilizando sus vastas influencias políticas y económicas, movieron cielo y tierra y lograron recuperarlo. El niño fue trasladado a Nueva York, teóricamente a salvo del alcance de su padre. Pero Fidel, cuya voluntad era una fuerza de la naturaleza indomable, no se rindió. La historia que se cuenta, confirmada por varias fuentes, es digna de una película de espías de la Guerra Fría. Un día, mientras el pequeño Fidelito paseaba por Central Park, quizás entre las hojas del otoño, con sus primos, 2 hombres de apariencia inofensiva se acercaron, lo tomaron en brazos, lo subieron a un coche que esperaba con el motor en marcha y desaparecieron entre el tráfico de Manhattan. Eran, una vez más, hombres de Fidel. El niño fue contrabandeado de vuelta a México. Esta vez, la separación sería casi definitiva. Cuando Fidel y sus 81 guerrilleros desembarcaron del yate Granma en las costas de Cuba para iniciar la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra, el pequeño Fidelito permaneció en México, pero ya firmemente bajo la esfera de influencia de su padre. Creció en un exilio dorado y confuso, escuchando las hazañas heroicas del comandante, viendo en los periódicos cómo la figura de su padre se transformaba de un hombre de carne y hueso a un mito viviente. Un David barbudo que desafiaba al Goliat de Batista. Cuando la revolución triunfó en enero de 1959, Fidelito, con 9 años, fue llevado a La Habana. El reencuentro no fue el de un padre y un hijo que se habían extrañado. Fue el de un soberano y su heredero. Ya no era solo el hijo de Fidel. Era el hijo del líder máximo, del nuevo dueño absoluto de Cuba. Su vida se transformó de la noche a la mañana en una existencia solitaria, extraña y profundamente antinatural. Una jaula de oro,
Vivía en el Palacio de la Revolución o en residencias seguras, rodeado permanentemente por un anillo de guardaespaldas con rostro de acero, sombras de olivo que lo seguían a todas partes. Aislado de otros niños, educado por tutores privados, su único compañero de juegos era, en los rarísimos momentos de ocio, el propio Fidel, quien le enseñaba a pescar con arpón, a limpiar un fusil o a jugar al baloncesto. Pero estos eran destellos fugaces de normalidad en un océano de excepcionalidad. La mayor parte del tiempo, Fidelito era el hijo de una idea, de un proyecto político totalitario que consumía cada segundo de la vida de su padre. Creció bajo una presión psicológica inimaginable, con la conciencia paralizante de que cada uno de sus actos, cada nota escolar, cada palabra, sería juzgada bajo el prisma implacable y sin piedad del apellido Castro. Cada boletín de calificaciones era casi un documento de Estado. No se esperaba de él la normalidad de un niño, sino la excelencia de un revolucionario. Y fue en la ciencia, en el campo más riguroso, apolítico y exigente, donde Fidelito buscaría desesperadamente forjar su propia identidad y, por encima de todo, ganarse la aprobación de un padre que era más un monumento de bronce que un hombre. Las décadas de los 60 y 70 vieron a Fidelito ser preparado meticulosamente para su destino. El camino elegido para él, por él, fue el del conocimiento supremo, la ciencia atómica. Fue enviado al corazón del gran aliado y patrón de Cuba, la Unión Soviética. Pero no podía viajar y estudiar como Fidel Castro Díaz Balart. Eso era un riesgo de seguridad inasumible en plena Guerra Fría, una época de secuestros, asesinatos y operaciones de la CIA. Se le creó una identidad falsa, un alias que se convertiría en su sombra y en su refugio durante años. José Raúl Fernández. Bajo este nombre anodino, el joven heredero de la Revolución cubana se matriculó primero en la Universidad Estatal de Voronezh y más tarde en la prestigiosa Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, uno de los templos de la ciencia soviética. Allí, en la fría y gris Moscú de la era Brezhnev, liberado por primera vez del peso aplastante de su apellido, se sumergió con una disciplina férrea en el estudio de la física nuclear. No fue un estudiante más. Destacó como un alumno brillante, metódico y extraordinariamente inteligente. Se doctoró con honores, se especializó en física nuclear de estado sólido y se convirtió en un verdadero experto en la materia, reconocido por sus profesores y colegas soviéticos. Durante sus largos años en Moscú, lejos del calor y el control asfixiante de La Habana, pudo experimentar un simulacro de vida normal. Fue en esos años donde José Raúl pudo ser simplemente un hombre. Se enamoró de una mujer rusa, Natalia Smirnova, y se casó con ella, formando una familia lejos de los focos y de las exigencias del apellido Castro. Tuvieron 3 hijos, Mirta María, Fidel Antonio y José Raúl. Por un breve y quizás feliz periodo de su vida, José Raúl Fernández fue simplemente un científico prometedor, un esposo y un padre. No un apellido, no un símbolo, no un proyecto. Pero el deber, o más bien el destino impuesto por su padre, llamó a su puerta. A principios de la década de los 80, Cuba, bajo el paraguas tecnológico y financiero soviético, se embarcó en su proyecto de ingeniería más ambicioso y costoso. Un sueño de poder, prestigio y autosuficiencia energética. La construcción de la central electronuclear de Juraguá, en la provincia de Cienfuegos. Y para liderar este proyecto monumental, para ser el cerebro y el rostro del futuro atómico de Cuba, solo había un candidato posible. Un hombre cuya lealtad era incuestionable y cuya preparación era impecable.
Fidelito regresó a La Habana, despojándose de su alias moscovita como una piel vieja. Ya no era el estudiante anónimo, sino el doctor Fidel Castro Díaz Balart, el hombre destinado a entregarle a su padre el regalo definitivo, el símbolo supremo de la modernidad socialista: la energía nuclear. Aquí comienza el verdadero ascenso a los cielos y la brutal, vertiginosa caída a los infiernos de nuestro protagonista. A su regreso a Cuba, fue nombrado secretario ejecutivo de la Comisión de Energía Atómica de Cuba, un cargo de un poder inmenso. Tenía a su disposición los recursos casi ilimitados del Estado, el conocimiento adquirido en la URSS y, lo más importante, el respaldo total y absoluto de su padre. El proyecto de Juraguá era una empresa faraónica, concebido para albergar 4 reactores nucleares EBBR 440 de diseño soviético. Prometía, una vez completado, cubrir más del 15% de las necesidades energéticas de la isla, rompiendo para siempre su humillante dependencia del petróleo extranjero. Era, sobre todo, un símbolo de prestigio geopolítico. La prueba irrefutable de que la pequeña y asediada Cuba socialista podía alcanzar las más altas cimas de la ciencia y la tecnología, codeándose con las naciones más avanzadas del planeta. La joya de la corona de la revolución. Fidelito se entregó en cuerpo y alma al proyecto. Era su gran oportunidad, el momento para el que había sido preparado toda su vida. Era la ocasión de demostrar su valía, de salir de una vez por todas de la sombra gigantesca de su padre y construir su propio legado. Era su Everest personal. Viajaba incansablemente entre Cienfuegos y Moscú, supervisando cada detalle de la construcción, negociando con los adustos ingenieros soviéticos, gestionando un presupuesto de miles de millones de dólares. Era la cara visible del futuro cubano, el hijo pródigo, el genio que volvía a casa para iluminar su patria. La propaganda oficial lo elevó a los altares. Las fotografías de la época lo muestran con casco de obra, explicando con entusiasmo los planos a su padre durante las frecuentes visitas de inspección. En esas imágenes se percibe una mezcla de orgullo filial y una tensión casi palpable. Fidelito no solo le estaba reportando a su jefe de Estado, le estaba rindiendo cuentas a su juez más implacable, al Dios que podía darle la gloria o hundirlo en la miseria. Pero bajo la superficie brillante de la propaganda y los discursos triunfalistas, el proyecto de Juraguá estaba gangrenado por los problemas. La construcción sufría retrasos crónicos. Existían serias y fundadas dudas sobre la calidad de los materiales de construcción cubanos y sobre la seguridad intrínseca de la tecnología soviética, especialmente después del apocalíptico desastre de Chernóbil en 1986, que envió una onda de pánico por toda la comunidad nuclear mundial y puso en tela de juicio todos los reactores de diseño soviético. Ingenieros y técnicos cubanos que trabajaron allí y que solo se atrevieron a hablar años después desde el exilio, relatan historias de terror. Fallos estructurales en los cimientos, soldaduras defectuosas en la cúpula de acero del reactor. Una cultura de secretismo y de no reportar malas noticias, que ocultaba sistemáticamente las deficiencias para no contrariar a los superiores. Fidelito se encontraba atrapado en el centro de una tormenta perfecta. La presión feroz de su padre por obtener resultados rápidos. Las crecientes e insolubles dificultades técnicas. Y la dependencia total y absoluta de una Unión Soviética que, sin que casi nadie en La Habana lo supiera, ya había comenzado su lenta e inexorable implosión. La caída del muro de Berlín en 1989 fue el primer temblor. El posterior colapso de la URSS en 1991
Fue el terremoto que lo derrumbó todo. De la noche a la mañana, el flujo de dinero, de tecnología, de piezas y de expertos soviéticos se detuvo por completo. Cuba se hundió en la peor crisis económica de su historia, el eufemísticamente llamado Período Especial en Tiempos de Paz. El sueño nuclear de Juraguá se transformó en una pesadilla económica insostenible. El esqueleto de hormigón de la central, a medio construir, se erigía en la costa de Cienfuegos como un mausoleo a una era que había terminado para siempre. Y Fidel Castro, acorralado, humillado por la historia y desesperado, necesitaba un culpable. El comandante, enfrentado a una crisis existencial para su régimen, con el país al borde del colapso, los apagones de 16 horas y el fantasma de una revuelta popular en el aire, no podía permitirse admitir que el proyecto estrella de la revolución, el símbolo máximo de su alianza estratégica con la URSS, había sido un fracaso colosal. La narrativa oficial no podía ser que la historia les había jugado una mala pasada o que su visión había sido errónea. El fracaso, para un sistema totalitario, siempre debe ser personalizado. Debe tener un rostro, un nombre, una cabeza que cortar para aplacar a las masas. Y en un acto de una crueldad política y personal que hiela la sangre, Fidel Castro eligió a su propio hijo. En junio de 1992, sin previo aviso, sin una reunión privada, sin la más mínima consideración familiar, la destitución de Fidelito fue anunciada en la portada del periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, para que toda la isla lo leyera junto al café de la mañana. El comunicado, cuya redacción brutal, lapidaria y desprovista de cualquier atenuante se atribuye al propio Fidel, era de una humillación insuperable. Acusaba a Fidel Castro Díaz Balart de ineficiencia en el desempeño de sus funciones. Una daga de tinta y papel. Ni una palabra sobre el colapso soviético. Ni una mención a la crisis económica sin precedentes. La culpa, toda la culpa, recaía sobre él. Fue una ejecución pública en la Plaza del Pueblo. En la Cuba de Fidel, una condena de ese calibre en el Granma era el equivalente a la muerte civil, al ostracismo más absoluto. De un día para otro, Fidelito pasó de ser el zar nuclear, el heredero científico del régimen, a un paria, un apestado. Le quitaron su cargo, sus oficinas, su coche oficial con chofer y, lo que es infinitamente peor, su propósito en la vida. Fue desterrado a un limbo burocrático, un no lugar en el que permaneció durante años, borrado de la vida pública como en una fotografía estalinista. El mensaje de Fidel fue escalofriantemente claro para todos. La lealtad a la revolución, es decir, la lealtad a mí, está por encima de los lazos de sangre. Nadie es indispensable. El fracaso no se tolera. Este acto de desprecio público y paterno fue la herida narcisista de la que Fidelito nunca, jamás, se recuperaría. Fue la traición definitiva. El momento en que el hijo se dio cuenta de que para el Padre Dios, él no era más que una pieza prescindible en el gran tablero de ajedrez del poder. El hombre que había sido educado para tocar las estrellas fue arrojado al más oscuro de los abismos por la misma mano que, en teoría, debía haberlo guiado. Aquí es donde debemos detener el relato cronológico y sumergirnos en un análisis más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué Fidel Castro humilló a su hijo de una manera tan despiadada y pública? ¿Fue Fidelito realmente un incompetente? ¿O fue el chivo expiatorio perfecto para un desastre que era, en realidad, inevitable? La verdad, como siempre, es compleja y yace en la intersección de la psicología del poder, la estrategia política y una tragedia familiar de dimensiones épicas. Desde un punto de vista puramente político,
La decisión de Fidel fue un movimiento maestro de supervivencia. En el momento más oscuro del período especial, con la economía en caída libre y el descontento popular creciendo como una marea silenciosa, necesitaba demostrar que el sistema, aunque severo, era justo y que nadie, ni siquiera su propio hijo, estaba por encima de la rendición de cuentas. Al sacrificar a Fidelito, enviaba un mensaje aterrador a toda la nomenclatura del partido. Si soy capaz de hacerle esto a mi primogénito, imaginen lo que puedo hacerles a ustedes si fallan. Fue un acto de reafirmación de su poder absoluto, una purga simbólica para calmar las aguas y desviar la atención del fracaso sistémico. La culpa no era del modelo socialista ni de la desastrosa dependencia de la URSS. La culpa era de un individuo ineficiente. Sin embargo, otras fuentes, incluyendo ingenieros que trabajaron en Juraguá y analistas del programa nuclear cubano, pintan una imagen radicalmente diferente. Sostienen que Fidelito era un científico brillante y un administrador competente que se vio luchando contra fuerzas que escapaban por completo a su control. La tecnología soviética era inherentemente problemática. La logística de una obra de esa magnitud en una isla bloqueada era una pesadilla. Y la dependencia financiera total de Moscú era una vulnerabilidad fatal. El proyecto de Juraguá estaba condenado a muerte desde el momento en que Gorbachov inició la perestroika. Fidelito no fracasó. Fue arrollado por la locomotora de la historia. Su único crimen, su única ineficiencia, fue estar al mando del barco cuando el tsunami geopolítico lo hundió. Pero el análisis más desolador es el psicológico, el que se adentra en la relación padre-hijo. Para entender la dinámica, hay que entender la psique de Fidel Castro. Numerosos biógrafos y psicólogos lo han descrito como un narcisista patológico de libro de texto. Un hombre con un ego mesiánico, incapaz de aceptar el fracaso personal o admitir un error. La revolución no era un proyecto político. Era una extensión de su propio ser. Juraguá no era una central nuclear. Era su central nuclear, su legado. Su fracaso era su fracaso. Y eso era psicológicamente intolerable para él. Al proyectar toda la culpa sobre su hijo, Fidel se absolvía a sí mismo en un acto de purificación psicopática. No fue un error de juicio suyo apostarlo todo a la carta nuclear soviética. Fue un error de ejecución de su subordinado. Y en esta ecuación, el hecho de que ese subordinado fuera su hijo no solo no le detuvo, sino que quizás hizo el sacrificio aún más potente y simbólicamente útil. Para Fidelito, el golpe fue existencial. Toda su vida había sido un esfuerzo titánico por ganarse la aprobación de una figura paterna distante, exigente y omnipotente. Su brillante carrera científica, su dedicación absoluta al proyecto nuclear. Todo era una ofrenda en el altar de su padre. Y la respuesta a esa ofrenda fue el repudio más cruel y público imaginable. Fue una negación no solo de su trabajo, sino de su propia valía como persona, como hijo. La depresión que lo consumiría décadas después no nació en 2017. Nació en esa mañana de junio de 1992, cuando leyó su propia sentencia de muerte civil en las páginas del periódico que controlaba su padre. Fue arrojado a un desierto interior, y en esas sombras se gestó, lenta pero inexorablemente, la tragedia final. Durante casi una década, desapareció del mapa. Se dice que su matrimonio con su esposa rusa se desmoronó bajo la presión de la desgracia. Se convirtió en un fantasma en La Habana, un hombre despojado de su estatus, su identidad y su razón de ser. El legado de Fidel Castro Díaz Balart es
por tanto, profundamente trágico y complejo. A finales de la década de los 90, su tío Raúl Castro, considerado más pragmático y con un sentido de la familia más tradicional que su hermano, comenzó un lento y discreto proceso de rehabilitación. Le dieron un puesto sin poder real, como asesor científico del Consejo de Estado. Fue un gesto para devolverle una cierta dignidad, pero no el estatus perdido. Volvió a la vida pública de forma gradual, asistiendo a conferencias científicas internacionales, publicando artículos. Era una sombra de lo que fue. Un hombre visiblemente marcado, envejecido prematuramente por la experiencia. Quienes lo trataron en sus últimos años lo describen como una persona afable, inmensamente culta, políglota, pero con una melancolía subyacente, una tristeza profunda que nunca desaparecía del todo de su mirada. Era el príncipe que había sido desheredado y luego perdonado a medias. Pero la cicatriz de la humillación era demasiado profunda para sanar. Su vida posterior fue un intento de reconstruir un propósito. Se volcó en la nanociencia, promovió la investigación científica en Cuba y trató de mantenerse relevante en un mundo que había cambiado drásticamente. Pero la sombra de Juraguá y, más importante aún, la sombra de su padre, siempre estuvieron ahí. La muerte de Fidel Castro en noviembre de 2016, lejos de ser una liberación para él, parece haberlo sumido en una reflexión final y devastadora sobre su propia vida, su propósito y sus fracasos. El gigante que había definido cada segundo de su existencia, para bien y para mal, ya no estaba. Quizás en ese vacío inmenso, Fidelito se enfrentó por primera vez, sin filtros, a la totalidad de su propia tragedia, a la monumentalidad de su fracaso personal y a la inutilidad de su sacrificio. El comunicado oficial sobre su muerte mencionó que había estado recibiendo tratamiento durante meses. Esto no fue un acto impulsivo. Fue el acto final y meditado de un hombre que, a pesar de su inteligencia privilegiada y sus apellidos, nunca pudo escapar de la órbita gravitacional de su padre. Su final no es solo la historia de una depresión clínica. Es la crónica del aplastante peso del poder, del coste humano de las ideologías totalitarias y de una relación padre-hijo tan tóxica y destructiva que parece sacada de una tragedia de Shakespeare. Fidelito no fue un héroe ni un villano. Fue, ante todo, una víctima. Víctima de las circunstancias históricas que lo arrollaron. Víctima de la megalomanía de un padre que ponía la historia por delante de la humanidad. Y, en última instancia, víctima de su propio apellido. Una bendición que se convirtió en su maldición imborrable. Llevaba en su nombre la promesa de un futuro glorioso, pero solo encontró en él el eco eterno de un desprecio que lo persiguió, implacable, hasta la tumba. Y ahora, con todos estos elementos sobre la mesa, quiero conocer tu opinión. ¿Qué piensas de esta increíble y trágica historia? ¿Crees que Fidelito fue principalmente una víctima de la crueldad patológica de su padre? ¿O consideras que fue también una víctima inevitable del colapso de la Unión Soviética y de unas circunstancias históricas que nadie podía controlar? ¿Fue el acto de Fidel Castro una decisión política fría, pero necesaria para salvar su régimen en un momento de crisis extrema? ¿O fue simplemente un acto de monstruosa crueldad personal? Una manifestación de su narcisismo sin límites. ¿Qué otros casos conoces de hijos de grandes líderes cuyo destino fue marcado de forma tan trágica por la sombra de sus padres? Tu perspectiva es fundamental para enriquecer esta discusión. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este profundo análisis sobre los secretos del poder y las tragedias familiares, no olvides suscribirte al canal,
activar la campanita para no perderte ningún misterio de la historia, darle un like a este video y compartirlo con quienes creas que pueden estar interesados. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estas historias ocultas que se niegan a ser olvidadas. Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras de la Revolución Cubana. Nos vemos en el próximo misterio.